Para algunos empleados del gobierno, la revolución ciudadana deja pendiente el capítulo de los impuestos, pese a la hiperpublicitada cultura tributaria que el propio presidente recuerda cada sábado. Si hay una conferencia en la Cámara de Comercio, en cualquier local, pongan una pantallita afuera y empiecen a revisar cuánto pagan de impuesto a la renta a todos los conferencistas, para ver quién es quién en este país. La lista es bastante larga. Camilo Samán Salem, ex gobernador del Guayas, actual presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. En la web del SRI tributa $0 por impuesto a la renta en los años 2002 y 2003, 425 en el 2004. El 2005 otra vez lo paga, el 2006 $320 y el 2007, ya como funcionario, cancela $4.318, valores que suman sus ingresos como empleado del Estado y su actividad profesional. Ricardo Antón, exdirector ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas y actual presidente del Consejo Nacional de Tránsito. El registro en línea de rentas muestra que en el 2003 pagó $0, el 2006 2,97 y ya en el gobierno 10.232,77 centavos, que corresponden a su declaración de impuesto a la renta 2007. Siempre he sido una persona dependiente de empresas familiares, toda mi dependencia ha sido parte de estas empresas y son las empresas las que se han encargado de hacer cada una de las declaraciones y pago de los impuestos respectivos. El vicepresidente Lenín Moreno registra 2 retenciones durante 2 años, que coinciden con su entrada a la función pública, 2007 y 2008. Dice que si antes no pagó, fue porque estaba exonerado. No se olvide que las personas con discapacidad tenemos un descuento de $23.550 y antes de eso no tenía yo en forma particular ese ingreso tan alto. Este experto en materia tributaria cree que en esas declaraciones que reportan $0 como impuesto a la renta, podría haber un delito. Delincuente tributario, que es aquel que, por el contrario, ha establecido artimañas, maniobras o ha escondido sus ingresos a efectos de no tributar. Sancionado con prisión de hasta 5 años según el Código Orgánico Tributario. Dependerá de que el SRI decida iniciar una investigación que pueda determinar si esos espacios en blanco en sus declaraciones corresponden a la realidad o es que simplemente a ellos les empezó a ir bien en su actividad profesional desde que son parte del gobierno. Ante la insistencia del presidente Correa, seguimos escarbando en la página web del Servicio de Rentas Internas, certificando que el entorno presidencial esté al día con sus obligaciones tributarias. Llegamos al Ejecutivo Provincial del Guayas, Francisco Jiménez, abogado en ejercicio y catedrático universitario. Desde el año 2002 al 2007, su declaración de impuesto a la renta reporta $0. Porque sencillamente mis ingresos no superaron la base imponible. Por eso no pagó impuestos. Por eso no paga impuestos, porque el SRI establece unos montos. Su hoja de vida profesional, que consta en la página web que creó desde su fallida candidatura a asambleísta, reporta una dilatada trayectoria por más de 2 bufetes de abogados grandes de la ciudad de Guayaquil. Trabajando en uno de ellos, participó como abogado de la telefónica Lincotel en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio. La firma demandó a Pacifictel por $18 millones. Él dice que con lo que ganó en el libre ejercicio, no completaba la base imponible para declarar. Por los conflictos que existían entre ambas empresas. Y obviamente ahí Pacifictel tenía un estatus particular. De hecho, esa ha sido una de las razones por las cuales yo jamás me he inmiscuido en absolutamente ningún tema que tenga que ver con telecomunicaciones. Su currículum habla también de una destacada participación como catedrático en varias universidades guayaquileñas. La U es una de ellas, en la que dictaba materias como Derecho Internacional, Introducción a las Ciencias Políticas, Derecho Civil, entre otras. En Ciencias Políticas 1, en Introducción a las Ciencias Políticas 2, en la Católica, en la UES. ¿Y por eso de hecho, cobraba? No, claro que cobraba, pero los dineros muchas veces no son muy representativos. Coincidencialmente, esos números de impuestos se disparan desde que es funcionario de gobierno. En el 2008 tributó $4.282,12 centavos. El momento en que uno entra como funcionario de gobierno, ya es el Estado el que maneja absolutamente las cuentas a partir de un sueldo fijo. Evidentemente, antes de ser funcionarios de gobierno eran unos parásitos, eran mantenidos, no trabajaban, no producían renta. Es la única explicación que pueden decir. Si le roban al Estado, compañeros, con los impuestos, nos van a robar más tarde como alcaldes, prefectos, asambleístas, etc. Son los funcionarios del régimen y su actitud frente al SRI, que parece haber sufrido un cambio radical. SRI le hace bien al país. Antes y después de la Revolución Ciudadana. Como ningún otro funcionario del régimen, su registro en el Servicio de Rentas Internas que publica su página web reporta 6 años pagando $0 por impuesto a la renta. Sí está declarado
pero en algunos de esos años no es... 2001 al 2006. Yo no estuve en el país primero, en el año mío estuve haciendo mi residencia de salud internacional en Washington. Yo he trabajado con organismos internacionales en los cuales no he estado enrolado. Pero desde el año 2007, Chang, ya como ministra de Estado, declara por impuestos $4.315. Cantidad que duplica el siguiente pago al año 2008 en el historial de rentas, $8.183. Desde que es ministra sí declara puntualmente. No, lo que pasa es que como ministra estoy enrolada, que es diferente, entonces hay un descuento directo en roles. Por los años donde consta la brecha en sus obligaciones tributarias, ella, según su hoja de vida profesional, trabajaba como consultora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, desde 1992. Al 2007, cuando asumió la cartera, ya era su delegada principal. Pero declarado en función de mis consultas privadas y en función de mis cátedras, que eran mis ingresos formales y académicos. Estos eran generalmente consultorías con fondos de Naciones Unidas, libre de impuestos y no dentro del país, sino fuera del país. En su declaración de bienes, la ministra registra 5 vehículos, todos valorados en $15.000, todos. Algunos de ellos los encontramos afuera de su casa, ubicada en la ciudadela Ceibos Norte, como estas 3 furgonetas de marca GMC, 2 automóviles y otros 2 carros de tipo 4x4. Su bien principal es esta vivienda como parte de la sociedad conyugal, declarada por $78.000. Además, su declaración registra 2 cuentas con saldos promedio de $10.000 cada una. ¿Por qué reporta cero? Porque no cumplía el tope que se requería para pagar sobre ese valor. El presidente Correa aprovecha sus cadenas sabatinas para atacar a sus adversarios políticos, valiéndose de la información en línea del SRI. Revisen cuánto pagan. Entre página www.sri.gov.es. Revisen, se hizo una glosa porque con este gobierno todos pagan, compañeros. Con este gobierno todos pagan, compañeros. No obstante, de momento el Servicio de Rentas Internas no tiene previsto realizar auditorías para los personajes del entorno oficial, quienes también podrían responder esta pregunta. ¿Y tú? ¿Cuánto pagas de impuestos? Pero antes y después de su entrada al gobierno.